A continuación tenemos la ya citada representación de Windows completa, que se actualizará cada vez que cambiemos algún color. Debajo tenemos un botón alargado que, al pulsarlo, ensanchará el cuadro de diálogo para dar cabida a la paleta de colores e incluso nos permitirá definir nuevos colores, para lo que utilizaremos el cuadro de diálogo del espectro de colores común a otras aplicaciones. Con la opción Fuentes tendremos la posibilidad de añadir o eliminar fuentes. Además, el cuadro de diálogo nos mostrará una representación de cada tipo de letra. Podremos activar o desactivar las fuentes TrueType, fuentes que tienen la particularidad de, como su traducción dice, ser fuentes verdaderas, esto es, que tal y como las visualicemos en pantalla, así las obtendremos de nuestra impresora, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada tipo de impresora. La faceta multitipo es una de las cualidades que más ha empujado a este producto hacia el éxito. Y eso es, sin duda, una aportación del mundo de las artes gráficas a la informática. En puertos podremos elegir qué conector serie vamos a utilizar para comunicarnos con otros dispositivos u ordenadores y, debido a la problemática particular de esta forma de comunicación, configurar los protocolos y la velocidad en baudios. El apartado Mouse se refiere al ratón. Aquí es donde vamos a acomodar el ratón de forma que trabaje con nosotros de la forma que nos sea mejor. La primera barra de desplazamiento sirve para calibrar la velocidad a la que el ratón se desplaza por el escritorio y por lo tanto su resolución. Cada aplicación requiere una velocidad. Por ejemplo, para trabajos con CAD es preciso tener mucha sensibilidad para que cuando desplacemos el cursor no nos salte en unidades muy grandes y para un proceso de datos interesa que el ratón pueda moverse velozmente para pulsar opciones. Por lo tanto, hay que ajustar esta variable para un uso general, para la mayoría de las aplicaciones y cambiarlo cuando lo necesitemos. Otro parámetro es la doble pulsación del botón selectivo. Debemos ajustar la segunda barra de forma que no tengamos que esforzarnos para darle ni muy deprisa ni muy despacio. A la derecha tenemos un esquema representativo de los botones y dos casillas de verificación. Intercambiar invertirá los botones por si nos es más fácil activar con el derecho que con el tradicional izquierdo. Y arrastre, que hará que el cursor del ratón deje una estela para facilitar su localización. El apartado escritorio controla la totalidad de las opciones de configuración del escritorio. Este cuadro de diálogo contiene un gran número de opciones y botones. La primera lista desplegable nombrada diseño es la trama que va a utilizar Windows para llenar el fondo del escritorio, si no le ponemos una imagen más adelante, y el fondo sobre el que se leerán los títulos de los iconos en el caso de que tengamos una imagen ocupando el escritorio. Al desplegar la lista nos van a aparecer una serie de tramas o diseños. Los vocablos trama o diseño son una aportación, como no, del mundo del impresor, y son pequeños dibujos que multiplicados y dispuestos en filas y columnas dan lugar a un diseño mayor. El ejemplo más clásico sería el del muro con ladrillos. Para crear un diseño personal debemos elegir ninguno y pasar a editar diseño para crear uno nuevo, dándole antes un nombre. Muestra nos enseña cómo quedaría la trama compuesta a fin de que si estamos diseñando una trama entrelazada como la del enladrillado, podamos comprobar si enlaza la parte izquierda con la derecha y la inferior con la superior. Además de crear nuevos diseños, podemos cambiar o borrar los existentes de la misma manera, solo eligiendo el nombre en la lista y editándolo. Podemos activar o desactivar el salto entre aplicaciones. Este salto utiliza al administrador de tareas como intermediario, pero es mucho más simple y rápido, ya que solo tendremos que dejar pulsada la tecla Alt mientras vamos conmutando entre las aplicaciones con la tecla Tab. Para hacer el cambio solo tendremos que liberar la tecla Alt cuando ya tengamos en la parte central del escritorio la aplicación a la que saltar. Otra opción de este cuadro es la del protector de pantallas, que sirve para que el monitor no se desgaste más de lo necesario.
Windows normalmente trabaja con fondos claros, lo que es muy cómodo para nosotros, pero malo para la pantalla. Al predominar el blanco, la sustancia tricolor del monitor trabaja a pleno rendimiento. El protector actúa de la siguiente manera. Cuando Windows no detecta ninguna señal, ni del teclado ni del ratón, entiende que estamos ocupados en otra tarea que no es mirar la pantalla. Así que activa esta aplicación que, según en qué casos, lo primero que hará será borrar la pantalla y activar alguna imagen o líneas que se mueven por la pantalla, pero siempre en movimiento, para que no se gaste ninguna parte de la pantalla más que otra. Tenemos 5 protectores a seleccionar, pero antes lo que debemos ajustar es el tiempo que esperará Windows para activar el protector, que no debe ser muy pequeño, ya que si no, en el momento que miremos algún documento o nos dirijamos a alguien, se nos activará con el consiguiente engorro, ni grande ya que perdería efectividad. El tiempo predeterminado son 2 minutos. En cada protector tendremos un cuadro de configuración. Veamos un ejemplo. El tipo Mystificar o Mystify consiste en varias líneas que forman polígonos de diferentes colores aleatorios. Flying Windows nos llevará al espacio a la velocidad de la luz, cada vez que nos bloqueemos delante del ordenador, visualizando iconos de Windows que surgen del centro de la pantalla y se van acercando sin llegar a colisionar con nosotros. Marquee o la marquesina visualizará el texto que introduzcamos con tamaño, color y velocidad ajustado por nosotros. La opción papel tapiz la vamos a utilizar para personalizar el fondo del escritorio, que ya hemos mencionado que era gris claro por defecto. Esta opción se limita a utilizar una imagen existente en el directorio de Windows con formato BMP. Windows incluye varias imágenes, pero nosotros podemos añadir las que queramos con solo copiarla al directorio donde se encuentre Windows y después seleccionarla en la lista desplegable, especificando si la queremos en mosaico o bien centrada en el escritorio. Quedan 3 apartados poco importantes. En tamaño de la cuadrícula especificaremos el granulado magnético y el ancho de los bordes de las ventanas. En iconos está la opción de espaciado entre iconos y por último tenemos la velocidad de parpadeo del cursor de texto, con una barra de desplazamiento de ajuste. El icono de teclado esconde una simple caja de diálogo donde podemos configurar 2 parámetros, la pausa que se efectúa entre la pulsación y la repetición de tecla y en la misma línea el ritmo de repetición de las mismas. En el icono de impresoras podemos agregar, configurar y quitar dispositivos de impresión, porque Windows necesita saber exactamente qué impresora estamos utilizando para que la diferencia entre visualización e impresión sea controlada. Pasemos a describir esta importante opción. En primer lugar, tenemos un cuadro informativo donde está la impresora predeterminada. Debajo, la lista de impresoras instaladas y una casilla de activación para que Windows use el administrador de impresión, aplicación que veremos muy pronto. Pasemos a los botones. Cuando queremos instalar una impresora nueva, debemos pulsar Agregar. Es entonces cuando se amplía el cuadro de diálogo para dar cabida a la lista de impresoras que el sistema reconoce. Si está en la lista, pulsaremos Instalar y la impresora subirá a la lista superior, pero aún no está conectada. La demanda de información de Windows parece excesiva, pero es la única manera de que a la hora de imprimir no surjan problemas. En este caso, si no existiera la opción Conectar, podrían estar conectadas y activadas varias impresoras o ninguna, así que lo mejor es habituarse a ser conciso pero preciso en las configuraciones de los periféricos del ordenador. Configurar nos presentará un cuadro de diálogo diferente para cada impresora. Esto se hace así para asegurarse que cada impresora va a tener las opciones de configuración que necesita. Por eso, los controladores o drivers los suele suministrar directamente la empresa fabricante de la impresora, ya que nadie sabe mejor que los fabricantes de un producto la problemática del mismo. Explicaremos la más corriente entre los usuarios debido a su compatibilidad. El controlador de la IBM ProPrinter es fácil de comprender y a la vez muy importante porque es la impresora comodín, de forma que si tenemos que imprimir y no tenemos o no sabemos cómo instalar el controlador,
este driver nos puede sacar del aprieto debido a su alto porcentaje de aceptación en los fabricantes de impresoras. En primer lugar, tenemos que elegir la resolución con que queremos imprimir, esto es, la calidad de impresión. Tenemos 3 resoluciones para elegir. Hay que recordar que cuanta más resolución, mayor calidad. El tamaño del papel lo especificaremos en la segunda lista, donde se encuentran los tamaños estándares. Aunque si lo deseamos, podemos introducir nosotros mismos las medidas del papel utilizado. También especificaremos la orientación del papel en la impresora y queda por especificar el origen del papel, si es manual, papel continuo o alimentador automático. Pulsando el botón Opciones, abriremos el cuadro de diálogo con opciones avanzadas en el que especificaremos la intensidad de la impresión y el tipo de documento a imprimir. Internacional es el resumen de la mayoría de las particularidades de todos los países, de forma que cualquier copia de Windows puede trabajar en cualquier parte del mundo. En país, seleccionaremos el país donde se esté ejecutando Windows, para que formatos como el de la fecha, moneda, hora o formato numérico se actualicen a los correctos, ya que sería chocante que nos apareciera un informe de empresa con una moneda de un país que esté a 5.000 kilómetros. Debemos seleccionar también el idioma, que no tiene por qué coincidir con el país, ya que esta opción la utilizará Windows para aplicaciones que realicen clasificaciones o correcciones ortográficas. Es de vital importancia que la distribución del teclado esté bien configurada, porque si no, la visualización de las teclas no coincidirá con las impresas en el teclado, y como era de prever, no tiene por qué coincidir con las demás opciones. De la misma forma, hay que especificar qué sistema de medida vamos a utilizar y qué símbolo utilizará Windows cuando se presenten listas de datos. Tanto la fecha, la moneda, la hora, como la separación de millares y decimales, aunque se adecue al país seleccionado, podemos cambiarlos. Incluso el símbolo de la moneda. Con fecha y hora tendremos acceso directo al reloj de tiempo real del sistema, de forma que si hay que modificar la hora por el cambio horario de un viaje, solo tendremos que cambiar la hora o fecha y desde el momento en que validemos el sistema tendrá la nueva hora. En la opción 386 extendido están las diferentes opciones de ajuste para aprovechar al máximo los procesadores 386SX y superiores, de forma que se haga una buena gestión del tiempo del procesador y así disfrutar de la ya comentada multitarea. Hay que resaltar una opción sobre las demás por su importancia en el aprovechamiento de las posibilidades del sistema para la velocidad en Windows, la memoria virtual. ¿Qué es la tan comentada memoria virtual? En este caso, es utilizar espacio disponible continuo del disco duro para crear un archivo de intercambio, lo que agilizará en gran medida las gestiones, ya que Windows trata este archivo como si fuera memoria, por lo que los recursos del sistema se incrementan. En configuración actual se visualizarán los datos de la unidad, el tamaño y el tipo, aunque el trabajo de reconfigurar esta opción deberá dejársela a personal cualificado, porque influyen directamente sobre la velocidad de proceso y seguridad en los datos. No hay que olvidar que esta opción la calificaremos de primordial. El apartado controladores está íntimamente relacionado con el término tan utilizado hoy en día de multimedia, ya que es el que se va a encargar de controlar los dispositivos especiales del sistema, como pueden ser tarjetas de sonido, de imagen, CD-ROM, interface de vídeo, robótica, etc. Esta opción funciona de una forma similar a la de la instalación de las impresoras. Si no tenemos ningún dispositivo instalado en nuestro sistema, no debemos preocuparnos por esta opción. Sonido está muy relacionado con la opción anterior,
ya que trata de asignar sonidos en archivos con extensión WAV a situaciones de Windows, como las paradas de advertencia o entrar y salir de Windows, etc. Ya sabemos configurar Windows para trabajar con periféricos como las impresoras. Es hora, pues, de aprender a utilizar otras potentes herramientas como el administrador de impresión o el administrador de archivos. No debemos olvidar que en el mercado se está continuamente pensando en mejorar. Veremos varias aplicaciones realmente innovadoras, así como nuevas versiones de programas legendarios como el WordStar, o herramientas tan completas como el DBFast o el SuperProject. Windows trata siempre de agilizar el trabajo en tareas tan lentas y arduas como pueden ser las impresiones. Por eso existe el administrador de impresión, que como administrador tratará la información de la forma más eficiente posible y, sobre todo, permitiendo al usuario seguir con su trabajo mientras se imprime, estableciendo así una cola de impresión múltiple en impresoras y documentos a imprimir. Veamos las opciones posibles de esta potente cola de impresión. El administrador de impresión es bastante simple en su uso. Lo primero que hay que decir es que si queremos disfrutar de todas estas características, debemos instalar correctamente la impresora desde el panel de control, activando la casilla de Usar administrador de impresión, ya que si no está activado Windows, imprimirá los documentos de uno en uno, sin poder hacer otra cosa que mirar la impresora mientras hace ruido y sale el papel. Una vez activo, observamos dos menús además del conocido de ayuda. El menú Ver nos permitirá activar dos opciones de visualización. Una para permitir que, acompañando al nombre del archivo que se esté imprimiendo, se informe de la fecha y hora del envío. Otra para que igualmente se visualice el tamaño del archivo a imprimir. Existen otras opciones para los usuarios de red local que en modo normal o monopuesto están atenuadas para informar al usuario que no puede usar estas opciones. En el menú Opciones podemos cambiar el grado de prioridad que va a tener el administrador con respecto a las otras aplicaciones. Si activamos la opción Prioridad Baja, Windows dará más tiempo de procesador a las demás aplicaciones en ejecución. Prioridad media asignará el mismo tiempo al administrador de impresión que a las demás aplicaciones. Y prioridad alta asignará la mayoría del tiempo de proceso al administrador de impresión, por lo que éste ganará en velocidad. En el segundo grupo de opciones podemos elegir la forma en que el administrador nos comunicará los errores ocurridos durante la impresión. Alertar siempre interrumpirá cualquier actividad que estemos realizando si es que la impresión tiene algún tipo de problema. Si activamos Intermitir si está inactivo, cuando ocurra algún error sonará un pitido de aviso y el icono del administrador parpadeará hasta que activemos el icono. Será entonces cuando nos presentará el mensaje. Si por el contrario activamos Ignorar, si está inactivo, no nos avisará de nada si el administrador de impresión no se encuentra en ejecución en primer plano o si está minimizado. El comando Especificar impresora realiza la misma función que la del icono de impresoras en el panel de control. Otra aplicación muy útil es el administrador de archivos debido a que se resume en una aplicación toda la operativa normal del MS2 casi sin tener que tocar el teclado. Empezar comentando que esta aplicación permite abrir varios documentos, lo que simplifica mucho las operaciones de copiar, mover, borrar, etc. El árbol de directorios está en pantalla, con lo que no ocurre como en MS2, que llega un momento que no sabemos dónde estamos ni por qué. Vamos a describir las acciones más rápidas y comunes que podemos realizar con el ratón y el teclado. En primer lugar, en la barra de menús vemos algunos de los menús estándares como Archivo, Ventana, Opciones o Ayuda y otros específicos como Disco, Ver o Árbol. Nos limitaremos a englobar cada acción con su menú, ya que todas las acciones que vamos a realizar ya las hemos realizado sobre MS2.
Todo lo referente a archivos, ya sea copiar, mover, borrar, ejecutar, buscar, asociar o renombrar, además de las acciones sobre los subdirectorios, crear, borrar, etc., están en el menú Archivo. Los comandos que actúan directamente sobre las unidades estarán en disco. Por ejemplo, formatear solo unidades flexibles, etiquetar, seleccionar unidad. Las acciones de expandir o contraer estarán en el menú de Árbol. Y por último, los comandos de configuración que están en el menú de Opciones. La primera es Confirmación, donde le indicaremos mediante casillas de selección en qué acción nos pedirá confirmación antes de ejecutarla. Al principio todas las casillas deben estar activadas y conforme se adquiera práctica se deberán ir desactivando. Pero cuidado porque las acciones con el ratón son muy rápidas y si tenemos desactivadas todas las casillas nos podemos llevar una sorpresa al ver que hemos apuntado a otro sitio y hemos borrado algo que no debíamos. Fuente permitirá que cambiemos el tipo de letra que utiliza para representar los archivos y directorios, así como el tamaño, estilo y formato, bien todo mayúscula, bien todo minúscula. Y tenemos tres opciones de activación en este menú. Barra de estado. Si la desactivamos desaparecerá la barra que está en el inferior de la ventana y que nos informa de las longitudes de los archivos, espacio ocupado, restante y número de archivos. Minimizar administrador de archivos. Reducirá a icono el mismo cada vez que ejecutemos algún archivo, con la consiguiente liberación de memoria. Y guardar configuración que, si está activo, guardará los cambios realizados en sus menús y espacio de trabajo cuando le demos la orden de salir. Pasemos pues a describir las acciones rápidas y útiles que nos ofrece el interface de usuario de Windows en combinación con el MS2. Si nos damos cuenta, el árbol no parece que esté expandido. Por lo tanto, debemos ejecutar la orden árbol expandir todo, pulsando control asterisco. Para copiar un archivo de una unidad a otra, no tendremos que memorizar órdenes que además no están en castellano. Bastará con pulsar, sin soltar, el botón de selección del ratón en el archivo a copiar y lo llevamos hasta donde lo queramos copiar, en el mismo árbol, directamente a la rama y subdirectorio, teniendo la precaución de que si lo vamos a copiar dentro de la misma unidad, deberemos mantener pulsada la tecla Control, ya que si no, Windows entiende que lo que queremos es mover dentro de la misma unidad. Si lo que queremos es copiar una serie de archivos, los debemos seleccionar antes, bien uno a uno, bien con una selección múltiple desde el menú Archivo. Si lo que queremos copiar es un subdirectorio completo o incluso una rama completa, solo deberemos pulsar en el directorio y soltar en donde queramos, teniendo en cuenta también que si es en la misma unidad debemos mantener la tecla control durante el proceso. No debemos preocuparnos de crear la rama en el destino, ya que el administrador lo hace por nosotros. Como se puede ver, tardamos más en explicarlo que en hacerlo, y solo hemos tocado una tecla en todo el proceso. Para mover sería similar teniendo en cuenta esta vez que si queremos mover a una unidad diferente a la de origen, debemos mantener pulsada la tecla Alt. Ocurre igual si lo que queremos es borrar. Seleccionamos y pulsamos la tecla Suprimir. Seleccionando un directorio y pulsando Suprimir nos borrará toda la rama, por lo que hay que tener especial cuidado con esta orden. Como ya comentamos en otra ocasión, en versiones antiguas de Windows, las aplicaciones se ejecutaban desde un programa que se cargaba con Windows y se llamaba MS Executive. Pues bien, el administrador de archivos es el descendiente de este programa. Así que por muchas mejoras que haya experimentado Windows, esta utilidad sigue teniendo el poder de ejecutar directamente aplicaciones y documentos. Para lo primero basta con hacer doble clic, lo que llamamos activar, sobre el archivo exe. Para ejecutar documentos es preciso que estén asociados a un archivo exe, aunque esto lo suele realizar el programa de instalación de cada aplicación.
Pero si intentamos ejecutar un documento y nos da el mensaje de que no tiene aplicación asociada, tendremos que ejecutar el comando archivo asociar. Introduciremos en la casilla de archivos con extensión la extensión que utiliza la aplicación en cuestión para guardar sus documentos. Debajo visualizaremos una lista de aplicaciones ya asociadas para utilizarla, si es que nos sirve alguna. Si no, pulsaremos el ya conocido botón examinar para encontrar la aplicación y añadirla a la lista. El administrador de archivos se complementa con el administrador de programas. Para crear un elemento nuevo en el administrador de programas, si estamos en el administrador de archivos, no tendremos más que arrastrar el archivo representativo de la aplicación o del documento. Veamos una pequeña pero efectiva aplicación Windows, el reloj, con el que compartiremos seguro horas y horas de trabajo. En la nueva versión ya viene muy mejorado, dándonos la posibilidad de dejarlo siempre visible si activamos esta opción en el menú de control. Tenemos dos formatos de visualización, el reloj analógico y digital, en el que podremos ver tanto los segundos como la fecha, si lo activamos en el menú de configuración, en donde tenemos, además, posibilidad de cambiar el tipo de letra que utilicemos para la presentación numérica. Lo más importante es que podemos hacer desaparecer la barra de título quedándonos con los bordes y pudiendo adecuar el tamaño de la ventana a nuestras necesidades. Una mejora de Windows ha sido la incorporación de la tecnología OLE. Si la comunicación entre aplicaciones ya era buena con el efectivo portapapeles, ahora con el nuevo portapapeles en combinación con el empaquetador de objetos, la comunicación puede llegar a ser total, si bien el modo de utilizarla no deja de ser algo complicado. Vamos a aclarar varios conceptos como el de vinculación e incrustación. De entrada hay que decir que objeto es cualquier documento creado con una aplicación Windows y estará representado por el icono de la misma. Decimos que un objeto está incrustado cuando insertamos en un documento un objeto creado con otra aplicación. Si queremos modificar este objeto, bastará con que lo activemos, y la aplicación con la que se creó se ejecutará conteniendo como documento dicho objeto. Esto es diferente a vincular un objeto, porque en este caso todos los objetos están directamente relacionados con un original, de forma que si cambiamos el original, cambiarán todas las copias que estén vinculadas a otros documentos. Cuando una aplicación puede recibir estos objetos, la llamamos cliente. Cuando la aplicación puede generar vínculos, la llamamos aplicación servidor. Si lo vemos demasiado complicado, no debemos preocuparnos, ya que al ser tan novedoso, y aunque las casas de software lo hayan aplicado a todos sus productos, de momento se usa poco. Sería bueno que, llegados a este punto, explicáramos conceptos que se van a encontrar muy frecuentemente. Empecemos por conceptos usados en los procesadores de textos. Estilo. Se refiere a los diferentes atributos que afectan a una selección de texto, como puede ser el color, la tabulación, énfasis, etc. Cuadro de estilo es un conjunto de estilos que están representados en una lista desplegable de forma que podemos cambiarlos rápidamente. Alineación es la forma en la que se dispondrá el texto seleccionado. Presenta normalmente 4 posibilidades: a la derecha, a la izquierda, centrado o justificado. Esta opción alinea el texto a ambos lados evitando al operador la pulsación del retorno de carro o Enter cada vez que termina una línea, porque es la aplicación la que se encargará de hacerlo de forma que nunca se parta una palabra por la mitad. Hoja de cálculo es una matriz de casillas donde vamos introduciendo datos y fórmulas, de manera que nos sea muy fácil la localización de un dato en especial. Base de datos son aplicaciones con las que podremos diseñarnos nuestros ficheros de datos y así poder hacer un tratamiento de la información para realizar informes, búsquedas, etc.
Mailing es la acción de hacer un envío masivo de correspondencia, para lo que suele utilizar un texto de carta tipo y una base de datos de donde se irá nutriendo de los datos que elijamos, como el nombre, dirección, etc. De igual forma se suelen generar las etiquetas. Barra de control es la barra que está justamente debajo de la barra de menús y se suele utilizar para incluir comandos de estilo de texto, alineaciones, etc.